generó una situación muy particular, y es que este grupo de proxenetas terminó proponiendo armar una asociación feminista, aun cuando ella ya no formara parte de toda la movida de ellos, ¿no? Y algo muy interesante que yo vengo siguiendo desde hace varios años, y es la conexión del proxenetismo español con la ultraderecha española. Acá también se da, porque Raúl Martins, con Estiuso, con el Lauchón, bueno, eran de la CIDE, y tenían relación con la ultraderecha de acá. Esto es 3, 4. No me permite cambiar la diapositiva, esa es la cuestión. Ahí está la 4, ¿eh? Acá está. Bueno, entonces acá, desde mi punto de vista, se replican todas estas tácticas de Anela, con el agravante de que esto está financiado por Naciones Unidas, sobre todo por ONUCIDA, también por la sección que tiene que ver con las mujeres, UFEM creo que es, bueno, no me acuerdo ahora cómo se llama, y otras organizaciones internacionales, que son varias, ¿no? Acá en Argentina tenemos un importante grupo de la academia, sobre todo en el CONICET. También hay penalistas y constitucionalistas. A mí me aflige mucho, realmente me sentí muy mal cuando escuché a López Iñiguez, que es una jueza que lleva muy bien adelante las audiencias y todo el juicio, ¿no?, de la causa por el Vesubio 3, pero en la presentación de un libro no tuvo ningún empacho en plantear que ella considera que lo que ocurre a nivel privado es privado. O sea, que si uno cierra la puerta, adentro puede torturar a una persona, porque es privado, no a nadie se tiene que meter. Esto lo he discutido incluso con Andrés Gil Domínguez, que es un constitucionalista, un académico, es titular en la Facultad de Derecho de la UBA, en una reunión que bueno, fue bastante florida, porque estaba la gente que promociona la prostitución y una argentina que Ángel le conoce muy bien, que en relación a todo lo que se puede hacer de incidencia en Naciones Unidas, tiene la peregrina posición, esto fue algo que me dijo personalmente, así que lo puedo sostener, de que está en contra de la prostitución, pero que está a favor del trabajo sexual. Ustedes son libres de interpretar lo que genere este disparate, pero bueno. También tenemos el problema de medios de comunicación progresistas. Bueno, Página 12 es un medio gran promotor de la prostitución, tanto en su suplemento Soy, como en las 12, como en el propio cuerpo del diario, sea a nivel digital, a nivel impreso. Algunas estuvimos muy satisfechas cuando desapareció Clara de Noche. Tal vez algunos no la conocen, pero era una historieta que tenía como protagonista a una mujer en prostitución que le parecía la maravilla. Bueno, también tenemos el problema de las organizaciones que
actúan frente al VIH-Sida. Yo lo siento mucho porque pondero la actividad en el plano médico de la Fundación Huésped, pero debo reconocer que no puedo callarme cuando sostienen que si no aceptamos a la prostitución como trabajo, estaríamos violando los derechos humanos. Y dirigentes sociales populares que voy a evitar mencionar porque esto tiene que ver más con lo partidario y ya hay bastante con esto. Remontándonos a cómo comenzó esta promoción de la prostitución contemporánea, digamos, en realidad comenzó en el 75 cuando las mujeres prostituidas en París, no, en Lyon, eran muy maltratadas por la policía y bueno, se reunieron en una iglesia para protegerse y todo ese movimiento generó que otras se unieran y que incluso se solidarizara Simone de Beauvoir. Pero el tema acá es que ese movimiento era en defensa de las mujeres prostituidas porque estaban violentadas por la policía. Es decir, no nació como promoción de la prostitución, después se convirtió en un enorme movimiento mundial de promoción de la prostitución. Yo no llegué a cargar dos imágenes que son bastante ilustrativas. Cuando en Ámsterdam el llamado Barrio Rojo tenía las vidrieras, había un bar que se llamaba Hospital. Es decir, se trata de mezclar términos que significan el cuidado de las personas con situaciones que en realidad las dañan. Y entonces, bueno, es muy grande el grupo de voceras, tanto en Argentina como en Europa, pero grande en su dimensión mediática, no numérica, porque en realidad hay que reconocer que somos muchísimas las personas que estamos encarando la prevención, aunque no lo digamos con esta palabra, de la prostitución, justamente para que se pueda controlar la trata. Después planteo esto. Bueno, el reclamo del registro en el ámbito sanitario, de seguridad y judicial es infructuoso porque no tienen conciencia de que si no hay registros, no hay estadísticas, es muy fácil plantear cualquier cosa. Tenemos elementos de prueba porque personalmente hemos asistido a víctimas tanto dentro de los prostíbulos, porque algunas personas, por ejemplo, mi caso, hemos asistido a mujeres, hemos capacitado mujeres para la prevención del VIH dentro de los prostíbulos. Es decir, lo de escritorio es porque nos tenemos que sentar a escribir, pero lo que conocimos y lo que podemos llegar a demostrar es porque hemos estado en terreno permanentemente y junto a las víctimas. Voy a tratar de apurar un tranco porque así podemos dar lugar a las preguntas. Bueno, yo vengo siguiendo a John Holloway porque él planteó el valor del trabajo concreto. Es un marxista y bueno, pero hay un reconocimiento de él, de cómo nos va a ir con esta prácticamente pandemónica pandemia, por el nivel de pobreza que ha creado, y él mismo se permite a plantear esto, ¿no? Hay que prepararse para ser meseros, limpiadoras de recámaras, prostitutas o prostitutos, y las otras profesiones que se van a requerir si se logra la transformación del sur. Y lo que plantea, felizmente, después,
es tomar el camino de la dignidad, crear otra organización social que no es la obediencia robótica la que es recomendable, sino la desobediencia. Como han difundido y como han incidido en esto de plantear a la prostitución como una actividad más, venimos viendo todo el armado argumental, ¿no? Esto de las cooperativas, que desgraciadamente un garantista excelente como es Raúl Zaffaroni, ayudó a argumentar, desde luego son falsas. Nadie en Argentina ha podido demostrar, ningún fiscal quiero decir, o sea, no por parecer, sino por hacer. Nadie pudo demostrar que pudieran existir cooperativas en esta actividad de la prostitución. Eso es lo que le decía antes, ¿no? Que en Europa hay varios grupos. Esta Carla Caso, por ejemplo, es otra de las referentes de las voceras. Yo las llamo voceras porque son voceras. El tema es que estas voceras terminan encubriendo a toda la red de proxenetismo y de trata. Y entonces, bueno, llegamos a esto. ¿Por qué estamos confrontando con que cualquier actividad pueda hacer trabajo? Porque el trabajo organiza la subjetividad, organiza los vínculos, organiza a la comunidad, organiza a la sociedad, inclusive organiza hasta el Estado. La visión que tenga un gobierno del trabajo, ya lo sufrimos en la década de los 90, cuando sin ningún inconveniente congelaron las jubilaciones, dejaron de funcionar las paritarias, descontaron el 13% de los salarios, o cuando, por ejemplo, en 2017 se planteó la posibilidad de tener en cuenta la legislación brasileña, que ningún problema en plantear la libertad de contratación o crear el trabajador autónomo exclusivo, o sea, cosas que realmente son bastante cercanas a la explotación. Y entonces esta consideración de que debería tener valores no solo políticos, económicos, sociales, culturales o libidinales, pero que sean valorados por la sociedad. Por ahí aparece algún argumento que dice, pero la prostitución tiene un valor libidinal. De ninguna manera, porque la situación que se crea no se presta para nada, para lo del orden libidinal. Y este punto de inflexión entre las actividades con el valor social comprobable y reconocido históricamente, y las otras actividades dañinas, es esto, que no se puede considerar ni la prostitución, ni la trata, la prostitución por los daños que conocemos y ya veremos brevemente después, ni la tortura, ni el tráfico de armas o drogas, y tampoco el sicariato. Y esto porque todas esas actividades que mencioné producen efectos, no solamente en la integridad física y psíquica de las víctimas
primeras, digamos, sino también producen consecuencias ético-políticas en el ejercicio de la ciudadanía y la inclusión social. Por eso es que algunas, y algunos obviamente, compartimos lo que en un momento en la gestión del anterior al 2015 se creó este consejo consultivo y lo formamos parte. Allí nos acompañaba Eva Giberti, por ejemplo, entre otros, obviamente. Nos interesó formar parte porque sabíamos que en el ámbito laboral se producen muchísimas situaciones donde las condiciones de trabajo pueden llegar a producir patologías, pero no solamente físicas, también mentales. Entonces estamos trabajando en esto, desenmascarando, por eso le agradezco a Tamara y a Patricia esta palabra de la máscara, ¿no? Es lo que encubre, ¿no? Cómo nos genera esta imagen. Entonces estamos desenmascarando todo esto, desde el lenguaje confuso, los eufemismos, el doble discurso, la negación de los daños, la negación de las normas vigentes, y esto que es histórico también, la connivencia policial, jurídica, académica, partidaria, no es de ahora. Cuando existía Chicho Chico, eh, bueno, digamos, a principios del siglo pasado ocurría lo mismo. En este sentido, a mí me llamó mucho la atención cuando una colectividad de religiosas católicas me invitó en el año 91 a una capacitación sobre VIH, género y, bueno, prostitución, obviamente. ¿Por qué me llamó la atención? Porque evidentemente no se habían puesto a pensar qué estaban planteando, porque ahí están promoviendo a la mujer en prostitución. Cuando se los hice ver, se agarraron la cabeza. Eso fue tal vez producto de algún momento de ingenuidad. Pero lo que no fue ingenuo, para nada, fue este folleto que es este, se los voy a mostrar si lo ven en color, no sé si lo pueden ver. Este folleto me interesó muchísimo cuando lo vi en una mesa del Congreso Mundial de SIDA del 93 en Berlín. Me abalancé sobre él. Decía trabajo y salud, y son los dos temas que son mis grandes intereses de compromiso y de trabajo. Cuando lo abro, ay, 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 cuando lo abro, me encuentro con esto. Resulta que en la primera contratapa directamente decían, bienvenida en Holanda, porque evidentemente la traducción no es muy buena, en vez de decir a Holanda, dice en Holanda. Y muestra, esto creo que está en internet, así que por ahí si lo buscan lo encuentran. Muestran todo lo que les plantean que tienen que hacer para brindar lo que ellos llaman un buen servicio y para poder mandar dinero para que su mamá se compre la heladera. Esto lo dicen, no estoy inventando. Claro, Holanda estaba en esa posición, lo sigue estando, aunque en el barrio rojo ya están cambiando por lo menos la imagen. Y en el mismo año encontré también un número de Time muy impresionante,
porque muestra la prostitución en países asiáticos, pero no solamente en países asiáticos, también en Rusia. Y es impresionante cómo, acá está, es este. Es impresionante cómo este personaje, este proxeneta, vestía de niña a un niño y lo prostituía en los parques, como ahí ven. No, no lo voy a encontrar. Bueno, se los debo, porque no quiero perder tiempo. Ah, sí, acá está. Esta es la gran nota, doble página de Time. Hay muy pocas tapas de Time con este tema. Las mujeres detenidas por una policía. Y el caso de este proxeneta, que hasta les hacía la comida a estos chicos y los vestía como nenas. Entre los daños prostibularios, los embarazos indeseados generan no solamente el padecimiento físico y psíquico, sino unas consecuencias de una crueldad casi novelesca, porque a veces les obligan a abortar, pero otras veces las obligan a continuar el embarazo, les quitan las criaturas y las venden. Y otras veces directamente las asesinan a las criaturas. Esto no ocurre en ninguna actividad de otra naturaleza. Esto se oculta de una manera, yo diría hasta burda, porque esto es real. Esto le ha pasado a casi todas las mujeres prostituidas. Hay un tema acá que una ginecóloga que aceptó que le daba vergüenza lo que hacía, y es que las mujeres demanden medicación hormonal para controlar la menstruación o para controlar el sangrado posaborto. Y también demandan muchísimos antibióticos permanentemente. Y esta ginecóloga reconocía, porque yo le planteaba, pero eso le vuela la flora vaginal. O sea, las coloca en una situación de vulnerabilidad física muy notable. Y ella asentía, obviamente. Pero lo que pasaba es que si ella no responde a esa demanda, las mujeres no iban más. Entonces las mujeres iban a otro servicio. Bueno, dolor pélvico crónico, desgarros perineales, desde luego, carcinoma de cuello es bastante frecuente, las lesiones punzocortantes. Esto, yo a quien empieza a levantar la ceja cuando estoy dando alguna conferencia presencial, le digo, bueno, si no me creen, fíjense que hasta lo promueven en una película que tiene la intención de plantear que hay muchachas en Francia que se pagan su universidad, sus estudios universitarios, en prostitución. Pero resulta que la misma película muestra la penetración anal que le comete el prostituidor
con el cuello de la botella de champán que terminan de tomar. Entonces, a ver, por eso digo, esto de los dobles discursos, de los entramados argumentales realmente hasta perversos, es una constante. Y en relación a la trata, no sé si acá lo planteé. Ah, sí, esto me falta. Bueno, el caso de las mujeres, decenas de mujeres de Mar del Plata, asesinadas, mutiladas, era el tema de la pelea entre dos bandas de policías. Incluso en una conferencia de las que di en Mar del Plata, un chico, porque siempre ofrezco que si alguien quiere consultarme después de la exposición, en privado, para justamente poder guardar confidencialidad, lo hice y me apareció un chico llorando porque lo que había referido en relación a esta tragedia de los 90, le había recordado que un tío de él estaba en un bar y había escuchado a policías que estaban en una mesa cercana hablar del tema con total impunidad. Y resultó que este hombre se levantó aireado, los miró y salió. Bueno, ese hombre apareció asesinado. Y este chico estaba convencido de que había sido la policía, pero el problema de él, que lo quería muchísimo a su tío, era que su padre y su madre le prohibían hablar por miedo, pánico. Es decir, mujeres, hombres, esto es real, esto es de una actualidad y de una crueldad que si no se la denuncia y si no se la enfrenta, seguirá ocurriendo por los siglos. Entonces, hace muchísimos años comencé con este listado que está inacabado, desde luego. Mónica Molina también tiene otro listado y hay otras compañeras que también tienen algunos, por elegir algunas personas que realmente es increíble que las hayan estrangulado, que en la espalda inscribieran con cuchillo la palabra puta, que las descuartizaran, que las empalaran, en fin, eh, realmente después hice un taller con mujeres en prostitución en la Universidad del Litoral, y siempre recuerdo que había a mi izquierda una muchacha que me decía sí, y a mi prima no le pudieron encontrar, yo no me acuerdo, un brazo o una pierna, porque había sido una de las mutiladas. Esto obviamente, fíjense, todo lo que escriben la gente del CONICET lo ocultan, no van a encontrar una palabra de los daños prostibularios. Y bueno, lo peor es esto, ¿no? Que llegan a decir que no tiene nada que ver. Y resulta que la trata es justamente la más flagrante prueba de que cuando no consiguen mujeres con otros subterfugios, obviamente las secuestran, las trasladan, las alojan, las explotan, porque necesitan, como ellos dicen, renovar la mercadería, porque las cosifican, las consideran de esa manera. Y esto ya lo vengo denunciando, bueno, ahí para acordarme yo misma, porque ya me olvido, del 2005. Entonces, bueno, ¿por qué planteo que prevenir la prostitución es un imperativo ético, social y político? Porque hay una tendencia, o sea, hay una moda de pensar la prostitución, porque la prostitución es muy popular
entre varones prostituidores y entre mujeres que suponen que la prostitución debe continuar porque todos los prejuicios que conocen ya en relación a otras mujeres. Y son creencias muy naturalizadas. Los prejuicios, como decía Einstein, ¿no? Era más fácil lidiar con un átomo que con un prejuicio. Y entonces empecé a plantear esto de la deconstrucción del mito de la prostituta. Porque si ustedes leen el Código Penal, los tratados internacionales, las normas nacionales, siempre van a encontrar la prostitución como algo que tiene que ver con la mujer, ¿no? O sea que si no se llega a... Por eso coincido con Silvia Schechter, que se interroga quién es el sujeto de la prostitución. Y planteo esto, hay que denunciar que el sujeto de la prostitución es quien prostituye, no quien es prostituida o prostituido. Y esto hay que denunciarlo de todas maneras, porque incluso hay gente de buena voluntad que es capaz de plantear este disparate de que esto existe por la oferta. No, no, existe por la demanda. Porque es la demanda la que formatea toda la institución prostibularia. Y esto lo vengo planteando con mucha, como pueda, desde el 2013, desde Mar del Plata, es que el sujeto jurídico de la prostitución debe ser quien prostituye y debe dejar de serlo la persona prostituida. Es muy interesante lo que ocurrió con el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo y bueno, les recomiendo leer toda esta cuestión porque da esperanza de que al insistir y pormenorizar todo lo que tenga que ver con la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, nos permite diferenciar toda esa violencia y ese acoso de la crueldad de la prostitución. Hay una diferencia y hay que hacerla pública esa diferencia, porque si no todo el mundo cree que de esto nadie se ocupa y que no hay que hacer nada. Y que no se puede hacer nada, quise decir. Ustedes fíjense, en el 2011, quiero decir, la presidenta de entonces decreta el 936 con la prohibición de los avisos de prostitución. Presencialmente, o sea, tuve los biblioratos que Chantal Stevens conservaba de todos los papelitos que hasta el 2015, hasta finales más o menos del 2015, se acumulaban, porque le llevábamos los papelitos, y las cinco apelaciones que hasta ese momento había planteado Clarín. Ahora Clarín tiene el 47 y tiene pocos avisos, pero porque se ha desarrollado muchísimo toda la prostitución digitalizada, digamos, para decirlo de alguna manera. Y lo pintoresco del caso es esto de la editorial Río Negro, que llegó a plantear la inconstitucionalidad del decreto 936. Pero bueno, por lo menos la Cámara Nacional en lo contencioso administrativo federal rechazó esa acción de amparo que muestra tanto la impunidad que tienen quienes defienden la prostitución. Y se han hecho
acciones en Argentina. A veces María Elena me dice, ay, Leonor, ¿por qué seguís? Y María Elena, pasa que no se conoce esta campaña, que habría que volver no sé, rediseñarla, lo que sea, pero es importantísimo que se generen campañas con material ilustrativo, diverso, de buena calidad, en grandes proporciones, que la gente pueda tener en la mano algo que esté planteando, que hay por ejemplo, un programa de atención y acompañamiento a niños víctimas de explotación sexual. Y eso genera algo, sobre todo si cae en manos de niños y adolescentes, que son los grandes multiplicadores de la educación para la salud y de la defensa de los derechos. No sé en qué quedó este proyecto que planteaba prostíbulo cero en la provincia de Buenos Aires de una legisladora Portos, pero lo quiero traer porque se han hecho acciones y se siguen haciendo acciones. Lo que pasa es que la capacidad de difusión mediática que tienen quienes promueven la prostitución es muy importante. No obstante, hay textos que han servido para movilizar a muchas personas. Esa consigna, ni una mujer nace para puta, que bueno, en compañía de autora escribió Sonia, fue y es todavía movilizante. Y bueno, algunas de nosotras que estamos acá participamos en las quintas jornadas abolicionistas de Santa Fe y después logramos editar este libro que tiene 415 páginas y que a quien le interese seguro está en la Librería de Mujeres de Buenos Aires. Y hay una autora de quien tengo el orgullo de considerarnos amigas y que valoro muchísimo, que conocí en el 2017 cuando las compañeras de CLADEM me invitaron a presentar su libro. Es una joya este libro, porque une dos cuestiones que parecerían separadas, ¿no? Porque fíjense que en la promoción de la prostitución se está planteando que están en contra del capitalismo. No, es todo lo contrario. Por eso la prostitución en el corazón del capitalismo de Rosa Cobo es otra de las obras que recomiendo, junto obviamente a esta otra que es imprescindible, porque las compañeras que lo produjeron son un ejemplo de solidaridad. Son las compañeras de la Raquel. Y Graciela explicando todo el proceso, que Ángeles también escribió sobre el tema este de la división de los grupos que había en la CTA. Este libro me parece imprescindible. Y lo van a encontrar a la venta seguramente y van a ayudar muchísimo a las compañeras de AMADH. También existe, y alguna compañera acá hay, pero al comité ya llegó, la guía abolicionista de la ESI, que fue elaborada por compañeras de la convocatoria abolicionista federal y está disponible. Ya hay, creo que se ha intercambiado algún mensaje de alguna posible presentación en el comité. Y quiero rescatar más de las cosas que se vienen haciendo de hace años. Por ejemplo, esta ordenanza que prohibió directamente los prostíbulos en Santa Rosa, en La Pampa. Fue impulsada por los concejales de FREPAM, pero Mónica Molina, obviamente, es la compañera que trabajó muchísimo para que se logre ese objetivo.
Y hay otro, hay un programa que se planteó desde La Pampa también con el trabajo incesante de Mónica, que es para la prevención, asistencia y oportunidades para el desarrollo de víctimas de trata por explotación sexual y por prostitución. Así que también es recomendable conocerlo y hacerlo conocer. Bueno, y para terminar, esto de reconocer a la prostitución como una de las formas más complejas de violencia contra mujeres y disidencias, me parece que debe ser uno de los objetivos a lograr, particularmente desde el Ministerio de las Mujeres, porque si no es una disociación que no se puede sostener de ninguna manera. Negarse a reconocer a la prostitución como una de las formas de violencia más naturalizadas, porque además hay que explicar por qué es violencia. Entonces, así como lo conseguí que lo planteemos en el taller 14 del Encuentro Nacional de Mujeres del 2015, junto a Ali Kakinam, reitero esto de la necesidad de que exista un programa nacional, pero interministerial, de prevención de la prostitución. Además, tenemos que dedicarnos a demandar a los integrantes del Poder Judicial que se atengan al plexo jurídico abolicionista que está vigente en Argentina. O sea, no es que estamos, vamos a ver si lo somos. No, ya lo somos desde hace muchos años. Es decir, es como los teros, que gritan por un lado y ponen los huevos por el otro. O sea, ¿cómo es esto? ¿Cómo puede ser que haya juezas y jueces que no respeten el plexo jurídico argentino? Esto parece que estuvieran en Marte, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Bueno. Y obviamente seguiremos bregando por la reparación efectiva de daños y de la restitución de los derechos a víctimas y sobrevivientes de la prostitución. Y es necesario que se prohíba toda forma de promoción de la prostitución, pero que esta prohibición sea incluida en algún artículo del Código Penal, o sea, que no quede como un DNU o un decreto suelto por ahí, porque no está penalizada la promoción de la prostitución. Por eso es muy difícil actuar jurídicamente. Y bueno, consolidar políticas públicas efectivas de capacitación subsidiada y de acceso al trabajo genuino a personas prostituidas. Gracias por escuchar. Bueno, muchas gracias, Leonor. Ahí si querés dejar de compartir. Así, si hay alguna pregunta, bueno, hubo algunos comentarios ahí por el chat. Hola. No puedo hacer que deje de compartir. No sé, Tamara, si querés si hay alguna pregunta o si quieren formular alguna pregunta por el chat. Por ahora son como solo para- felicitaciones los que están escribiendo. Sí, estaba mirando. O algún comentario, por ahí pueden ir levantando la mano. No sé cómo lo pensaste, Tami, Sí, si que lo escriban o... Si quieren escribir, porque yo no puedo ver a todas hasta que Leonor deje de compartir la pantalla y no puedo hacer que deje de compartirla yo. Estoy tratando de cerrar todo.
No, simplemente ahí te tiene que decir dejar de compartir. Eso no me aparece para nada. A ver, ahora sí, Bien, la encontré. perfecto. Pero no me dice dejar de compartir. Acá, ahora sí. Ahí te dejé. Ahí está. Ah, por fin. No lo podía conseguir. Bueno. Disculpen. Bueno, además de felicitar a Leonor porque compartió con nosotros buena parte de todo el trabajo que viene haciendo hace muchos años y también su generosidad de rescatar a otras compañeras, ¿no? que también han venido trabajando en el tema. Si hay alguien que quiera hacer algún comentario, alguna pregunta, aprovechemos ahora. Hay una pregunta que... Hay una pregunta en el chat. Perdón, saludo a Blanca. ¡Blanca! Muchos años. Tami, hay una pregunta de María Elena Nadeo. Sí, ahí la estoy viendo. Ah, buenísimo, que dice, Leonor, ¿hay experiencias de salida de la prostitución e inclusión laboral y educativa exitosas en nuestro país o en otros? ¿Dónde estoy? Ah, estoy abierto. María Elena, vos tenés el PREDES. Yo no me olvido del PREDES. Resulta que hubo un programa que impulsó María Elena y que tuvimos que ir a defender frente a los asesores de otros legisladores de la ciudad de Buenos Aires. Y fue notable porque se negaron. Y se negaron con este argumento, que el PREDES hablaba de mujeres prostituidas o personas prostituidas. Y como el PREDES no decía trabajadoras sexuales o trabajadores sexuales, no estuvieron de acuerdo. Realmente hay que tener muchísima paciencia y mucha perseverancia, en porcentajes iguales, digo yo, porque es muy duro el núcleo. O sea, cuando hablamos de naturalización es eso, es como una especie de roca que hay que horadar. Somos la gota de agua, sí, somos la gota de agua, pero bueno, hay que seguir. Y exitosos, mirá, en este momento no lo tengo muy presente, pero hay asociaciones en Perú, que estoy recordando, Tristán, creo que Flora Tristán, y hay algunas otras que seguro alguna compañera acá me va a ayudar a recordar. Bueno, y acá AMADH es una maravilla. Yo estuve presente cuando, siempre todo antes del 2015, obviamente, porque del 2015 al 2019 fue un desastre, cuando desde el Ministerio de Trabajo generaron la posibilidad de que UOCRA capacitara a mujeres, y el festejo por haberse recibido de electricistas fue maravilloso. Y hay otras, obviamente, oportunidades. Loana estuvo trabajando muchísimo con los talleres de confección, que le costaba muchísimo. Siempre me decía que era muy difícil, pero bueno, hay que seguir. Así es. Perdón, yo quería hacer una pregunta y un comentario. ¿Puede ser? Sí, Gabriela, si es breve, porque sí. Ya estamos pasando. El comentario es en relación a que también un tema que está muy invisibilizado adrede en relación a la violencia prostituyente es el hecho de que la edad de inicio es siendo menores de edad. ¿Qué mayor dato de la terrible violencia que es la prostitución que no sea este? Y es algo que está muy invisibilizado. Siempre nos quieren mostrar la fotografía de la prostituta adulta, pero no nos quieren mostrar ese iceberg, la profundidad que viene de la niñez prostituida. O sea, el mayor hecho más aberrante que uno pueda concebir, que es el abuso sexual en la infancia.
Eso era el comentario. Y la pregunta que le quería hacer a Leonor es si hay material de investigación en territorio sobre los daños a la integridad psicofísica acá en Argentina. Yo, por ejemplo, leí en su momento de Magdalena González, creo que Leonor tenía algún trabajo hecho también al respecto, pero no sé de algo más acá en Argentina. Bueno, mostré el libro que nos permitió ya levantar la voz, porque quienes sosteníamos que se prostituían niñas y niños, inclusive bebés, ¿Mm? Había una casa en Río Cuarto que se especializaba en este tipo de prostitución. Entonces, coordinado por Silvia Schechter justamente, se realizó desde UNICEF una investigación en muchas localidades de Argentina y está disponible en internet. Así que si ustedes buscan este título, lo pueden acceder. ¿Mm? ¿Y qué se demostró? Que en todos los prostíbulos hay oferta de nenas y de nenes. O por teléfono o en forma presencial o lo que sea. Esto fue siempre así, no es de ahora. Miren lo de Rocío, este libro del medioevo. En el siglo XIII las chicas tenían 15 años y estaban prostituidas, 13 años y estaban prostituidas. O sea, eso es un clásico, no es algo novedoso, no ocurre en esta ola de la prostitución. Y hay investigaciones, por ejemplo, de las nenas del 9 de julio, las nenas floristas, que lo hizo Eva Giberti con Andrea, ahora lo tengo por acá el libro, pero no importa, no quiero perder el tiempo. Después está todo lo que atendía María Elena desde el Consejo de Niñez, de las nenas de Nueva Pompeya, por ahí, de los camioneros. Bueno, esto sigue vigente, no es. Ahora estamos viendo un fenómeno muy, muy desgraciado, y es que secuestran chicas muy jovencitas, por ejemplo el viernes, y de pronto aparecen el lunes. En fin, bueno. Quiero aclarar esto que puede ser, Tamara. Sí, dale, María Elena. Esto que comenta Leonor fue un programa que se inició en el Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que Leonor siempre lo cita, porque la verdad que fue una experiencia, digamos, pionera, con una red de organizaciones feministas, abolicionistas, que generó la campaña para visibilizar el tema, y a partir de esa campaña se detectaron una cantidad de denuncias de prostitución de niñas y niños también, algunos varones, en varios barrios que no estaban detectados. Uno de ellos en Pompeya, por el tema de los camioneros. Los camioneros que se paraban en Amancio Alcorta, en Sáenz, y allí levantaban a las nenas. Esto generó un programa con equipos de operadoras y operadores que trabajaban en calle. Ese programa sigue existiendo. El tema es que ha sufrido las peripecias de las políticas públicas en la Ciudad de Buenos Aires, que les van cercenando competencias, que los van corriendo. Es el programa Andares, que del Consejo pasó al Ministerio de Desarrollo Social y ahora vuelve a pasar al Consejo. Es el programa Andares. Y la verdad que son un equipo muy, muy comprometido, pero ¿qué nos dicen? Nos dicen que detectan, hablan con las chicas, empiezan a trabajar su inclusión en los programas de niñez, hacen las denuncias no prosperan, siguen sin prosperar las denuncias en sede judicial, y tienen muy pocos resultados en cuanto a la inclusión en programas sociales. Falta de presupuesto, falta de respuestas más integrales.
esto es lo que nos han señalado, esto es un déficit fuerte, que siempre estamos, porque son chiquitas de 13, 14, 15 años, ¿no? Sí, esto sigue existiendo. El programa y el problema. Claro. Gracias, María Elena, no sabía que se había transformado en Andares. Bueno. Sí, Bueno, ¿puedo decir algo, Leonora? Sí, había alguien que Laura, había pedido la palabra ah. también por el chat, Franco. Sí, puede ser muy breve. Sí, y después Horacio. Avanti, Leonor, bueno, un Franco. gusto escucharte. Bien, una pequeña referencia respecto a la promoción, comentar primero que, o sea, por el verbo típico del 125 bis, muchas acciones que a veces las tenemos naturalizadas o normalizadas, a veces no se encuadran ese tipo. Acá hay una experiencia de 2 páginas de internet que recibieron condena, los que manejaban esas páginas de internet, sin incluso acreditarse otro tipo de interrelación con la promoción o facilitación, sino por el solo hecho objetivo de tener la página de internet, fueron condenados y recibieron sentencia. Muy interesante me pareció ese ejercicio de memoria, de rescatar distintos tipos de asesinato, ¿no? Como para poner en el centro las consecuencias de esta forma de dominio. Pero bueno, muy interesante me pasó porque me ha pasado en charlas que surgían voces o casos de pueblos y ciudades que no siempre estaban recopilados. Me pareció un ejercicio de memoria muy interesante. Y después, y acá la previa a la pregunta, me parece determinante empezar a tirar del ovillo para encontrar información desde el sistema de salud. Por el sistema de salud pasa todo, y esto no es la excepción, ahí se concentra mucha información. Es clave ir a buscarla y formar ahí, estar preparado para que allí se abran los ojos, porque por ahí pasa mucha realidad. Y en ese sentido, tu experiencia, si bien tengo alguna aproximación de tipo intuitiva, me interesa preguntarte, Leonor, por la vinculación que hay de todas las organizaciones que trabajan con la prevención del HIV y la vinculación o la sinergia tan directa con la promoción de todo el lobby proxeneta, ¿no? Si bien tengo alguna aproximación o alguna idea de que por qué existe esa combinación, Sí, quería Franco. escucharte a vos, que tenés mucho más recorrido, y bueno, esa sería la pregunta concreta. Sí, Franco, mira, lo tengo lejos, anda por el otro lado del archivo, si no lo mostraba acá. Soy personal pionera del primer programa de lucha contra el SIDA de Argentina, y me tocó el privilegio de escribir y desarrollar todo el capítulo de educación para la salud. En ese momento, en la Oficina Panamericana de la Salud, Sessler era quien era el director, digamos, en Argentina, ¿no? Entonces él insistía en que para las capacitaciones y todo lo que había que hacer en VIH, había que integrar a las personas que estaban en AMAR CTA. Logré que no se hiciera para mi punto de vista, disparate, porque pienso que todas las personas que están prostituidas deben ser asistidas. Pretender que una sexualidad prostituida sea difundida es algo que, por lo menos a mí, me produce escándalo. Yo provengo de la educación para la salud. Perdón, en el 61 no existía esa denominación, se llamaba educación sanitaria, y en el 69, o sea, hace 52 años, logramos, en un encuentro que se hizo en Buenos Aires, que cambiara el paradigma. O sea que la educación para la salud abarca todos los elementos posibles y los ámbitos posibles, desde el transporte hasta, obviamente, los hospitales, etc. ¿A qué voy con esto? A que el problema, Franco, es que ONU-SIDA, después que se fue, lo echaron a Jonathan Mann, es dirigido por el Banco Mundial. Y las acciones que se realizan, incluso los congresos mundiales, que para mí son un disparate, porque es un gasto de muchos millones de euros
o de dólares, que desde mi punto de vista no se justifica, pero bueno, son las compañías farmacéuticas. Las compañías farmacéuticas necesitan vender espermicidas, vender antirretrovirales, vender, es decir, tienen una población cautiva, pero además necesitan promocionar algo que les genera una situación muy curiosa. Miren, brevemente, si es que puedo. Presencié el agradecimiento a Elena Reinaga de parte de 2 investigadores de vacunas de la Oficina Panamericana de la Salud, con entrega de ramo de flores incluido, porque habían facilitado voluntarias para las pruebas de las vacunas. Ese es el entramado. Esa es la cuestión. Obviamente necesitan como conejillos de indias, y las mujeres en prostitución, no las que están ya en los niveles de viaje permanente por el planeta, sino las que están en la calle o las que son explotadas en un privado, necesitan dinero, por eso están allí. Entonces se le da cualquier cifra y obviamente se dejan extraer sangre, por ejemplo. Y es más todavía, tengo en mi archivo un estudio, me acuerdo que Marta Fontenla me refiero, ¿no? Que es otra de las compañeras que participa tanto también con Maggie Velotti. Bueno, Maggie me llama un día y me dice, ¿cómo puede ser que Elena Reinaga esté diciendo por radio que las mujeres heterosexuales tienen más riesgo de VIH que las mujeres que ellas tienen allí en su organización? Entonces, bueno, llamo porque en ese momento trabajábamos muy juntos, digamos, al Centro Nacional de Referencia SIDA, ahora tiene otro nombre, es otro instituto de investigación, de la Facultad de Medicina de la UBA, y enseguida me conectan con la investigadora que está a cargo de ese estudio. Resulta que no fue doble ciego. Resulta que ese estudio se hizo con las mujeres que Elena le llevaba al centro. Entonces, no es un estudio científico, por más que haya sido publicado, bla, 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 bla. Es decir, todos los subsidios que provienen de ONUSIDA apuntan a que la prostitución continúe, porque para ellos, obviamente, es un blanqueo de capitales. Es terrible esto. Pero, por ejemplo, esto que está diciendo todo el tiempo una persona que anda por ahí, que ella me conoce, yo jamás he dicho una palabra sobre esta persona, me tiene refichada, pero bueno. Y que andan diciendo, bueno, nosotros estamos por la prevención, ¿no? De la prevención de las infecciones de transmisión sexual. No, el tema acá es que reciben muchos millones de dólares. La Retrasex, creo que fue en el 2012 o 13, recibió 12 millones de dólares para 3 años. Y eso proviene de las arcas, digamos, de las farmacéuticas. Entonces es algo que, ¿cómo se desarma? Y bueno, es la pregunta. Horacio, haces tu pregunta y Sí. si te parece vamos finalizando porque ya, bueno, se hace largo. No, lo que yo le quería decir a Leonor, discúlpeme, Leonor, no tenía el placer de conocerla, es un gusto para mí poderla conocer y escucharla. Yo soy de Córdoba. Córdoba tiene una ley Escuché atentamente. de María Amelia Sí. Chiófalo. Bien. Se aprobó esta noche, tras 2 semanas de discusión en comisión y el rechazo de algunas organizaciones, el proyecto original no sufrió cambio, aunque agregaron algunas preguntas. Miércoles 30 de mayo del 2012, 21 y 49 horas, después de 2 semanas de debate, los únicos que tuvieron, bueno, un partido político, no vale la pena nombrarlo, no así, yo creo que lo importante
fue la aprobación de la ley, a donde prohíbe todo lo que es prostíbulo, whiskería, todo. Tal cual. Y bueno, por la característica de mi trabajo, a mí me toca recorrer prácticamente toda la provincia de Córdoba, y usted veía en la ruta, en las mayores rutas transitadas, en todas las localidades había prostíbulo a la orilla de la ruta. Bueno, hubo una posición muy firme por parte del gobernador, no importa políticamente, no así, Sí, el no gobernador importa. en su momento Acuerdo. falleció el Gallego de la Sota. Sí. Bueno, el control policial también, porque las chicas, es como dice usted, salieron a la ruta al cerrarse los prostíbulos, y también ocurrió que, bueno, lamentablemente tenían que sufrir porque había montones de personas que habían abusos, que lamentablemente ella creía que lo hacían por un dinero y terminaban abusadas y golpeadas. Y bueno, hubo controles policiales muy duros, y yo creo que la provincia hizo bajar muchísimo, muchísimo el tema de la prostitución a raíz del cierre y de los controles que viene habiendo permanentemente en la provincia. Así que de mi parte, un gusto haberlo escuchado. Gracias, Horacio, muchas gracias. Bueno, nuevamente, Leonor, te agradecemos muchísimo. Hay mucha información que estuviste brindando que seguramente va a ser consultada por muchos y muchas de las aquí presentes. Así que bueno, nosotras seguimos trabajando en la red de Cava, y sé que vos también estás en la del conurbano. A los demás compañeros y compañeras les agradecemos muchísimo, y obviamente desde el Comité contra la Trata, que acá hay varios delegados y delegadas presentes, quedamos a disposición, y si quedó algo en el tintero de alguno de los libros y cosas que fue sugiriendo Leonor, se los podemos hacer llegar, digamos, esa información, y también está grabado, así que difundiremos dónde la vamos a colgar, ¿sí? Tamara, ¿puedo Sí. hacer un pedido? Obviamente. No he podido leer el chat. Bueno, creo que queda grabado, ¿Vos si yo lo grabo, creo. ¿Podés copiarlo y me lo mandás? ¿Es mucho pedir? No, voy a hacer lo posible si me lo permite, porque estuve intentando, pero no me dejaba copiarlo. Pero No, a mí tampoco me deja, por eso te pido a vos. Dice bueno, seleccionar todo, pero no me da la opción de copiar. A Jimena. partir de que se empezó a grabar, cuando termine el proceso, Queda. seguramente te va a traer el chat en un archivo TXT. Perfecto, gracias. Perfecto, gracias. Bueno, Gracias, muchas gracias. a ustedes. Estoy a disposición, sigo a disposición. Gracias, Leonor. Gracias. Gracias a ustedes. Bravo, Leonor. Gracias, María Elena. Muchas Gracias. gracias. Hasta la próxima. Gracias.